Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Santiago Grandes. Bienvenidos al podcast de libertafinance.com. Hoy estamos aquí con dos de nuestros colaboradores y amigos, Jesús y Fernando. Y nada, en este podcast vamos a hablar un poquito sobre el sector inmobiliario. Y nada, vamos a empezar con una pequeña presentación. Yo me llamo Jesús, desarrollo la actividad inmobiliaria en la zona sur de Madrid, en concreto la localidad de Alcorcón. Llevo dedicándome a este sector desde abril del año 2016 y desde el momento en el que me empecé a dedicar a este sector, pues bueno, conocí tanto a mi compañero Santiago, que por aquel entonces trabajaba en un departamento de intermediación financiera, y conocí también a mi compañero y amigo, a ambos, que si no luego me van a tirar de las orejas, Fernando, con el que, bueno, pues, inicié el desarrollo profesional desde el ámbito de vista del punto inmobiliario y hasta ahora, porque situaciones de la vida, pues nuestros caminos se separaron hace ya tiempo, pero bueno, seguimos guardando una estrecha amistad y si hoy, a día de hoy, soy quien soy, eh, soy gracias a muchas de las personas y entre ellas, desde luego, que está Fernando. Madre mía, qué pedazo de presentación. Fernando, como para quejarte, ¿eh? Ahora a ver cómo se presenta. Bueno, pues yo soy Fernando, llevo en el sector inmobiliario desde octubre de 2013. Ahí empecé a foguearme y quizá a partir de los 2 años me empecé a enterar de qué iba la película. Trabajo todo Madrid, mi camino se separó de Jesús porque emprendí, me hice autónomo y bueno, vi otro enfoque del sector inmobiliario diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, fuera de lo que es la inmobiliaria tradicional, con su local y su escaparate. Aposté por ese modelo en julio de 2018 y desde entonces trabajo por mi cuenta, sin esa infraestructura de local y empleados y bueno, no me ha ido mal y sobre todo me ha apoyado en amigos y en grandes expertos como Santi, que me ayuda con el tema de la financiación. Y bueno, pues seguimos guardando, como dice Jesús, estrecha relación entre amigos y compañeros y por eso estamos hoy aquí sentados, gracias a Santi. Fenomenal. Oye, pues qué pedazo de presentación. Me gustaría, para romper un poquito el hielo, ¿vale? También me gustaría puntualizar antes que nada que lo que buscamos con este podcast es ver un poco esa cara más humana del sector inmobiliario y nada, ver un poquillo pues de la mano de estos dos profesionales, pues bueno, anécdotas, vivencias, opiniones, etcétera, etcétera. La primera pregunta, ¿vale? ¿Cómo acabasteis en el sector inmobiliario? O sea, o qué os impulsó a empezar a trabajar en este sector? ¿Quieres empezar tú o empiezo ya? Venga, empieza yo como empecé antes. Pues, por compartir. Sí, sobre todo creo que era una época socialmente un pelín distinta a cuando entraste tú, porque bueno, yo acababa de empezar a salir con una chica que es mi mujer y queríamos probar a hacernos mayores, a independizarnos, y no había prácticamente ofertas de trabajo donde te ofrecieran un fijo. Y lo único que salían eran ofertas de comerciales o para vender luz o para vender gas, puerta fría. Y bueno, hice una entrevista en una inmobiliaria franquicia que me pillaba lejísimos de casa y me dijeron que tenía buen perfil, pero que no me cogían porque creían que iba a durar poco, pero no por falta de... por la exigencia del viaje. Era ir de Fuenlabrada a Arturo Soria todos los días con horario partido, ese es el horario que hay en las franquicias inmobiliarias. Y bueno, dije, joder, pues me gustó lo que me contaron en la entrevista, te lo pintaron un poco más o menos como ese mito de que vas a vender, a vender, a vender y que te vas a hacer millonario, que no es el caso. Y dije, bueno, pues tiene que haber algo similar en la misma empresa, pero más cerca de casa. Y empecé a trabajar en Alcorcón y un par de añitos más tarde, si no me equivoco, es cuando entró Jesús y ahí le conocí. Desde abril del 2016, un poco mi primera toma de contacto con el ámbito inmobiliario fue a través de una experiencia personal, ya no directa, sino familiar. Esto Fernando creo que sí que lo conoce. En el año 2013, en el peor momento del mercado, mi familia tuvo que vender la vivienda. La vendió con un profesional como la copa de un pino,
el señor Gómez, que desde aquí le mando también un fuerte abrazo. Y le invitamos a que se pase por aquí. Y lo invitamos. Sí, sí, sí. Además es una persona a la que estando al lado de él tienes que hacer ese efecto esponja, ¿no? El hecho de absorber todo tipo de conocimiento e información porque el tío es más amplio que una enciclopedia, ¿no? En el ámbito inmobiliario. Queda grabado, ¿eh? Estás invitado para cuando quieras. Y además cuando venga él, a mí sí que me gustaría estar porque pues eso, es Porque se sigue aprendiendo. una auténtica eminencia. Entonces, bueno, fue él la persona, yo no lo conocía nada, fue la persona que se encargó de vender la vivienda de mis padres. A raíz de esa gestión, pues también conocí al grupo de compañeros que por aquel entonces tenía. Y casualidades de la vida, dichos compañeros a día de hoy sigo teniendo muy buena amistad, muy buena relación. De hecho, uno de ellos actualmente es mi compañero y jefe, y fuera de todo eso, un gran amigo. Y hay otras dos personas que también se siguen dedicando a lo mismo a día de hoy, que son compañeras también de profesión, que son compañeras también de marcas, de la que también he aprendido mucho de ellos dos. Sí que es verdad que uno de ellos es mi padre inmobiliario en este caso, al que le tengo un grandioso cariño y gracias a él estoy en este mundo, porque la primera batalla que yo tuve con el ámbito inmobiliario fue la venta de la vivienda, pero luego quien realmente me dio la oportunidad de trabajar en el sector inmobiliario y que a consecuencia de ello conocí a Fernando, pues ya trabajaba, y después a Santiago, fue Iván. Entonces, gracias a él estoy en este mundo. Gracias a él he aprendido también un montón. Gracias a él también he llorado y me he vuelto a reconstruir. Pero le debo, si no es todo, muy, 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 muy mucho de quién soy y del profesional que soy. Sí que es verdad que un denominador común por el que los tres nos conocemos, porque al final yo, por ejemplo, en el 2014 empecé a trabajar en este sector. Cuando yo venía de Dublín, me acuerdo, me tiré un año ahí lavando platos porque no había trabajo aquí. Dije, tengo que aprender inglés. Eh, Después de un año que me reventé ahí trabajando, me acuerdo jornadas laborales de 12, 14 horas, que fue una buena escuela para trabajar en el sector inmobiliario. Llegué aquí al Alcorcón y gracias a un amigo, un día de copas, me dijeron, les comenté que tenía una entrevista en una inmobiliaria que trabaja en modelo de franquicia. Me dijeron, oye, ¿y no te interesaría en la parte, en el departamento financiero, tal y cual? Hice la entrevista y desde ahí hasta hoy. Desde ahí hasta hoy. Antes también fui intermediario, o sea, ya como intermediario llevaré 12, 13 meses, años, pero la mayoría muy enfocado a la intermediación hipotecaria de la mano de empresas inmobiliarias. Ha sido un camino muy largo. Bueno, os quería preguntar, ¿cómo es trabajar en el sector inmobiliario? ¿Es fácil? ¿Es sencillo? ¿Es divertido? ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hay muchísimos prejuicios sobre el sector inmobiliario en la forma de trabajar, en la forma de cobrar, etcétera, etcétera. Mucha gente yo creo que empieza con la misma idea que fui yo a la primera entrevista. Te lo venden como, no, somos una inmobiliaria muy asentada, vendemos un montón, y tu mente no hace más que empezar a sumar ceros y nada más lejos de la realidad. Al final, Que tiene un poco... es la percepción que tiene el perfil que van buscando, que es un chaval jovencito, con ganas de crecer, de desarrollarse, de independizarse, pero sobre todo joven porque viene sin vicios, absorbe todo la forma, el método operativo que se le enseña. Yo es verdad que entré con un poquito más de media de edad, pero lo que buscaban eran chavales con 20 años y entré con 26, si no recuerdo mal. Pero al final, respondiendo a tu pregunta, no es fácil. De hecho, te confieso, y desde aquí igual algunos se están enterando ahora, que los primeros 6 meses yo seguía haciendo entrevistas de trabajo. Seguía haciendo entrevistas porque era una época donde, aun teniendo un cliente que trabajaba contigo en un precio razonable y que no había otra barrera, no se vendía. No se vendía porque no había acceso fácil al crédito inmobiliario, y o se lo vendías a 2 funcionarios o no le daban la hipoteca. Entonces yo veía, digo, aquí no se vende un pimiento, me lo han pintado muy bien, han ganado mucho dinero durante muchos años, pero había una grave crisis. De hecho, fueron los precios más bajos de mercado el 2013 y primero del 2014. Yo seguía haciendo entrevistas porque al final yo lo que buscaba era, pues eso, alcanzar la ansiada cifra del mileurista y tener un trabajo digno. Entonces, bueno, entre que no surgieron nuevas oportunidades, que me fui fogueando, como he dicho antes, los primeros prácticamente 2 años no las vi venir,
llegó Iván, y Iván venía con experiencia de otra oficina y fue el que nos hizo, pues casi nos instruyó como, pues eso, hicimos la mili en el sector inmobiliario. Aprendimos muchas cosas, yo choqué un poquito más con él por carácter, pero fue una relación de amor-odio de la que hoy solo queda el amor. Él lo sabe, nos hemos tomado una cerveza y lo hemos hablado. Pero al final es eso, la exigencia por su parte, la rebeldía por la mía, porque yo no creía en su forma de trabajar al 100%, pero al final me quedé con todo lo bueno que él me enseñó y derribé esas barreras de, pues eso, de que no es un sector fácil, no es un sector cortoplacista, no es un sector cómodo, no es agradable llamar a una persona que sabes que, pues otra vez que me está llamando. Sí, que le han llamado 10 inmobiliarias a lo mejor una semana, efectivamente. Pero has dicho una cosa muy importante, Fernando, porque al final, y que estoy muy, muy de acuerdo contigo, eh, la mayoría de personas que trabajamos en este sector tenemos visiones, una visión sobre el sector muy dispar. Hay gente que ha puesto mucho más por el analógico, por lo digital, por las dos, como en mi caso. Y es verdad que cada uno tiene su manera de entender un poquillo la forma de trabajo. Pero bueno, al final es un denominador común en la mayoría de profesionales que trabajan en este sector, que dar un servicio de calidad. Aunque también, un poquito a colación a eso que había comentado de la visión que tiene cada uno, ¿consideráis, qué opináis sobre las inmobiliarias que operan en España? A nivel de regulación, forma de trabajar. Porque es verdad que hay mucha gente que cuando da el paso o se plantea comprar o vender un inmueble, tiene un poquito como ese miedo de vendo, no vendo, el desconocimiento sobre el proceso le hace pensar que a lo mejor se van a aprovechar de ese desconocimiento alguna inmobiliaria, por ejemplo. ¿Qué pensáis al respecto? Yo por lo menos en mi experiencia, es rara la vez que te encuentres un cliente propietario donde no tenga un conocido, un amigo, un familiar que haya tomado o que haya tenido, mejor dicho, una experiencia inmobiliaria. Si esa experiencia inmobiliaria ha sido buena, el cliente, por regla general, da por hecho muchas cosas. Da por hecho muchas cosas que no siempre tienen que quedar en el olvido, ¿no? Creo que siempre hay que matizar, creo que siempre hay que concretar, creo que si algo no se entiende hay que volver a trabajar sobre ello para que no haya ningún tipo de duda, con el único objetivo de trasladarle a ese cliente la confianza, ¿no? Porque al final es una persona que a priori no te conoce nunca, delega en ti algo tan importante como la gestión de la venta del inmueble, con independencia de los motivos. Y si esa experiencia por parte de ese conocido es positiva, pues lo único que tienes que hacer, bajo mi punto de vista, es reforzar un poco tu trabajo para garantizar esa tranquilidad, ¿no? O esa transacción hasta el punto de la venta del inmueble. Sin embargo, si esa experiencia por parte de ese familiar, de esa persona de contacto, ha sido negativa, el cliente te va a venir con mucho más recelo, ¿no? Es posible que si te da la oportunidad de explicarle cuál es tu método de trabajo, siempre va a tener cierta reticencia. Ahí es donde yo creo que entra en un muy alto porcentaje el factor, ¿no? O la diferenciación entre un trabajador y un profesional. Creo que profesionales inmobiliarios a día de hoy hay más bien pocos que no muchos. Ahí es donde yo quería, Trabajadores, donde yo quería ir. sin duda hay muchos, pero yo creo que el profesional es fácil y rápido de ver. Una persona que entre otras virtudes, ¿no? Pues que se involucre, que te traslade toda la información en el mismo momento, incluso de antes de la venta, que le puedas justificar y demostrar el método de trabajo, ¿no? Yo, en muchas de las ocasiones en donde me apoyo es en algo tan sencillo como responder a la pregunta que la gente a veces te plantea, ¿no? ¿Tú tienes clientes que quieran comprar mi casa? Hostias, estás entrando en una oficina inmobiliaria. Si te digo que no, ¿qué tipo de agente inmobiliario soy, ¿no? O de empresa inmobiliaria soy. Si te digo que sí, cosa que es lo que tú esperas recibir, te tienes que fiar de mí, de mi comentario, ¿no? De mi voz. Entonces, somos pocos, son pocas las oficinas inmobiliarias que tienen la capacidad de dar la vuelta al ordenador y decir, lo que yo te digo que sé que es real, te lo estoy pudiendo justificar porque tú lo ves. Porque yo cojo mi CRM o cojo mi tabla lo cojo mi tabla lo que sea y te puedo estar enseñando qué perfiles de clientes son los que tengo para comprar tu casa. Te puedo demostrar efectivamente que están buscando el rango económico de características que precisamente tiene tu vivienda. Y si te digo que tengo 30 personas potencialmente compradas para tu casa, las tengo de verdad, aquí te las muestro.
Entonces, este es un ejemplo de muchos, ¿no? Que en un momento dado se plantean en una reunión face to face con la propiedad. A donde quiero ir a parar es siempre el justificar. Aquella persona que en un momento dado esté reticente o que haya tenido esa mala experiencia, lógicamente trabajar, intentar descubrir qué experiencia es la que se ha tenido, a raíz de ahí trabajar, pero sí que es cierto que yo soy partidario siempre de antes de preguntar y analizar el caso en concreto, poder justificar cuál es mi método de trabajo, porque si yo ya me adelanto a esas objeciones del cliente, pues creo que tengo ya mucha batalla ganada en relación a esa confianza de la que hablábamos anteriormente. Yo coincido en una cosa muy importante que has dicho, que es verdad que hay muchos trabajadores del sector inmobiliario y después hay muchos profesionales. Y también en este podcast queríamos un poco reivindicar eso, la figura. Hay muchísima gente que lleva muchísimos años súper especializado, como es vuestro caso, trabajando en este sector, y que hay que diferenciar entre, hay gente que trabaja en todos los sectores mejor o menos bien. Eso es una realidad. Y eso es extrapolable también al sector en el que nosotros estamos especializados, que es el de la intermediación financiera. Y precisamente, y esto lo hemos hablado nosotros alguna vez, uno de los motivos por los que hemos emprendido, seguimos trabajando en este sector, es también un poco para que no hay que inventar nada nuevo, simplemente mejorar lo presente y reivindicar que es un sector muy serio, en la que son operaciones en la que las personas hacen, en la mayoría de casos, en la mayor inversión de su vida, que es un paso súper importante. Es muy emocional porque muchas veces cuando se vende una casa no se vende una casa, se vende los recuerdos de que tu chiquitín ha crecido ahí, que hayas crecido con tus padres, tal y cual. Entonces al final es un cúmulo un poquito, está todo un poquito a flor de piel, hay muchísimo dinero de por medio, una venta muchas veces conlleva una compra. Entonces es relativamente sencillo que si todo no va siguiendo un guión súper ajustado, pues haya efectivamente que haya un poquito de nerviosismo de verdad, que la mayoría de casos sí que es verdad que se puede. Hay que saber muy bien lo que se está haciendo y que te están dejando en tus manos el patrimonio. El patrimonio cuesta mucho construirlo, hay gente que le cae del cielo, pero que normalmente el cliente tipo que tenemos es porque se ha dejado los cuernos trabajando para pagar su hipoteca. Entonces, hay que saber muy bien lo que tienes entre manos y esa rotación que hay continua de profesionales, bueno, profesionales porque se están dedicando al sector, pero realmente no tienen proyección. Es decir, hoy le ves vendiendo casas, mañana le ves vendiendo coches y pasado mañana vas a ver vendiendo seguros. Al final los que perduran y los que se quedan en el sector son los que realmente podemos considerar que son expertos o profesionales o llamarlo como quieras, pero que han sabido perdurar. Y todos hemos tenido ventas fáciles, fluidas, que no ha habido que sacrificarse en exceso, que te ha venido todo rodado, el cliente te dice un precio que es el de mercado, que es todo cómodo, que no hay ningún lío a nivel documental, pero donde hay que dar el do de pecho y donde hay que dar el callo es en las chungas. Que no son pocas. Que son la mayoría. La mayoría, efectivamente. Porque cuando hay un problema con la documentación legal de la vivienda, la hay con el préstamo del comprador o tienes que vender con un inquilino dentro que tiene unos derechos. O a nivel registral, o hay que hacer una adjudicación de herencia, exceso de cabida, etcétera, etcétera. ¿Qué os iba a preguntar? A colación y tirando un poquito del hilo, ¿hay alguna operación en todos estos años, en los más de 10 años que lleváis los dos trabajando en este sector, hay alguna operación de compra-venta que recordéis especialmente por algo bueno o por algo que no sea muy bueno? Yo en el 2018-2019, si no recuerdo mal, tuve la oportunidad de ayudar a una familia a vender un inmueble. Familia que había estado, creo que por aquel entonces seguíamos compartiendo mesa. Familia que por aquel entonces había estado, no sé si fueron 5 o 6 meses, intentando vender su casa, y el objeto de la misma o el significado de la misma era para cambiar de vivienda. Vivían en una vivienda de 2 dormitorios y querían comprar algo más grande. Estuvieron 6 meses llevando a cabo la venta con otros compañeros de profesión, con otra empresa inmobiliaria, a la que, por cierto, reconozco que trabajan bien, que lo poco mucho que yo les conozco, soy consciente de que trabajan bien, pero no consiguieron ese resultado, el hecho de vender la vivienda.
Y durante esos 5 o 6 meses que estuvieron intentando vender la casa, pues bueno, yo en este caso pico pala, llamándole cada mes, llamándole cada 20 días, pues un poco haciéndole seguimiento con la esperanza de, si no se llegase o si no se llegaba a buen puerto, poder tener la opción de ayudarles. Y pasó ese periodo de tiempo, tuve ocasión de poder echarles una manilla, confiaron en mí tan solo 2 meses, porque sí que es verdad que ellos ya estaban también muy, muy quemados por el proceso de la venta, y te ganan en mí 2 meses. Es una operación en cadena. Sí, sí. Lo que pasa es que ellos todavía no habían encontrado la casa que comprar, pero tenían claro que la idea de vender era lo que primaba en su operación. El kit de la cuestión es que en esos 2 meses hubo dificultades a la hora de la compraventa, por factores ajenos a nosotros y a la propiedad, por terceros. El kit de la cuestión es que conseguimos encontrar un comprador que en su momento pues satisfacía el interés de venta de la parte vendedora, y a su vez le ayudamos también a comprar otra vivienda que dio la casualidad que compraron también a través de nuestra oficina inmobiliaria. Entonces, guardo en mi retina, ¿no? En mi memoria, un muy buen recuerdo de esa operación, porque todo cambio inmobiliario es delicado, es complicado. Ese cambio inmobiliario además era una familia con 2 hijos, y el motivo y el significado era muy grande. Hubo una agencia de intermediación inmobiliaria con anterioridad a mi labor comercial que lo intentó y no lo consiguió, y el hecho de verles, no me voy a olvidar nunca, ¿no? El hecho de ir al notario, firmar su escritura de venta, la cara de ellos, ir también al notario para ayudarles con la compra de la vivienda, ese nivel de satisfacción que yo les vi en la cara, y de decir, hostias, donde en un momento dado lo veía tremendamente negro, resulta que lo he conseguido, ¿no? Sí que es verdad que todo motivo de venta tiene su historia. Cada persona, como bien habéis comentado anteriormente, pues tiene unos motivos de venta determinados. Pero yo, si tengo que focalizar, ¿no? O si tengo que señalar una venta como la más especial, yo te diría que esta. Mía, madre mía. ¿Y tú tienes alguna, Fernando? ¿Recuerdas evidentemente la primera que haces tú solo? Esa no la olvidas. Yo la tengo grabada a fuego. Te puedo decir nombres y apellidos, lo recuerdo perfectamente y hace muchos años ya. Y sobre todo te queda a nivel general lo que dice Jesús, el buen recuerdo de haber ayudado a familias. He tenido situaciones de gente que les iban a quitar la casa del banco, gente que estaba en concurso de acreedores, gente que estaba hasta arriba de deudas, gente que tiene urgencia por vender porque ha visto una casa y si no se la quitan. Cuando, lo que dice Jesús, cuando ya estás en el notario y ves que están firmando, es una satisfacción que, bueno, me imagino que será equiparable a cualquiera que tenga una vocación, que por cierto nosotros no, como hemos dicho, como empezamos en el sector, no queríamos ser esto de pequeños, nos lo hemos encontrado, nos ha llegado y nos gusta y nos apasiona. Hablo en nombre de los dos porque sé que le apasiona. Sí, sí, porque si no ya te digo yo que... No nos vemos trabajando de otra cosa, pero me imagino que la satisfacción será equiparable al que tiene una vocación desde pequeñito de ser, no sé, o sanitario, o policía, lo que sea, y hacer su jornada de trabajo y haber cumplido, haber salvado al paciente. Pues me imagino que la satisfacción es similar porque dices, joder, estoy ayudando, ya no solo por lo económico, que evidentemente te repercute en que te permite vivir, te permite pagar tus facturas, te permite comer, desarrollarte, todo lo que hacemos con el dinero a nivel general. Pero la satisfacción de ayudar a gente que dice, joder, que no lo conseguían con otro profesional, no lo consiguieron por su cuenta y todo eso da satisfacción. Yo tengo una muy reciente contigo, de nuestro amigo, no, voy a decir el nombre solo, Daniel y Tamara, que la recuerdo con muchísimo cariño porque venían de un broker que, bueno, que le había comentado, le había plantado una expectativa que después no eran reales. Es verdad que nosotros detectamos con la inmobiliaria con la que vendían, con la que compraban, perdón, su inmueble, había un par de cosas que la inmobiliaria no le han puesto en preaviso que nosotros sí que detectamos. Y esa sí que fue esa yo la recuerdo, fue muy reciente, pero es una de las que yo recuerdo con más cariño. Y yo sé que el día de mañana, casi todos los años, una barbacoa va a caer con ellos, porque hay muchas personas también que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida laboral en este sector, que pasan y es muy curioso, de clientes a amigos, coleguillas, o llámalo como quiera,
en diferentes grados. Y yo creo que todo esto también viene un poquito en parte por la implicación un poquito sentimental y todo. Claro, al final son operaciones, lo que comentábamos hace 5 minutillos, en la que hay muchísimo dinero en juego, que suele ser la mayor inversión que suele hacer una persona para el 99% de los mortales es comprarse una casa y al final pues confluye todo y es verdad que bueno, que muchas veces se nacen ese tipo de lazos entre los intermediarios y los clientes. Es muy interesante. Pero bueno, hemos hablado de lo más bonito. ¿Hay alguna operación que recordéis por el motivo que sea, pues que tuviese algún tipo de hándicap, que se complicase o algo por el estilo? Handicap no, pero sí que recuerdo yo una muy reciente que no conseguimos vender. Y sí que la recuerdo porque nosotros estamos aquí al final para ayudar al propietario, ¿no? Al vecino. Es tremendamente difícil ayudar al vecino cuando desde el momento en el que te citas con él ya detectas mentiras. Entonces yo soy una persona que por regla general Me gusta que toque este tema, Jesús, y ahora vamos a andar un poco más. sí, porque es que es fundamental. O sea, tú me contratas a mí porque requieres un servicio o necesitas un tipo de ayuda. Es un absurdo, ¿no? Te pasará a ti también en tu sector. Ahí tenemos a Rodrigo, todas las semanas, casi. Cliente que te dice, gano 2.500 euros y tengo 50.000 euros de ahorros y le ayudas para comprar una vivienda y cuando te aporta la documentación, pues luego resulta que es completamente lo contrario. Es absurdo. O sea, estamos aquí para ayudar y no podemos llegar a ese fin si partimos de la base de una mentira. Yo soy consciente, bueno, me señala a mí, entiendo que también lo puedo generalizar, que el propietario, ¿no? La propiedad no tiene por qué contar su situación o no tiene por qué dar mucha más información de la que realmente necesitamos. Que tampoco lo exijo que me la den. Pero cuando tú ves que te están mintiendo, pues sí, porque es que al final no consigues ayudar. Al final lo que se traduce en eso es que no vendí la vivienda porque no se vendió. La expectativa de la propiedad por aquel entonces estaba tremendamente fuera del valor de mercado y se terminó el periodo de trabajo por mi parte. Lo empezó a desarrollar otra oficina inmobiliaria en un rango de precios que yo le había recomendado a la propiedad y en cuestión de 3 semanas, 4 semanas, 5, se vendió. Entonces, yo soy la primera persona que en un momento dado le pide a la propiedad esa confianza sin merecerla, porque soy consciente de que no la merezco, pero tengo tiempo para poder justificarles que a la hora de haberme seleccionado, la propiedad ha tomado una muy buena decisión. Y yo la capacidad la tengo desde el minuto 1 porque así se lo voy mostrando y justificando, con el objeto de llegar a esa escritura de compraventa y un poco también alcanzando ese objetivo del que comentabas antes, ¿no? El luego terminar con una amistad o con un colegueo, porque en un principio no nos conocemos de nada, relación profesional-cliente, pero en un muy alto porcentaje cuando sales de la escritura pública, ya una vez hecha la operación, pues te queda una determinada amistad por todo el trabajo y trayectoria que has llevado a cabo. Pero al final, a ver, esto es un tema de que no es muy agradable hablar, pero es una realidad. Al final esto no es un camino de rosa y las rosas tienen espinas y a veces te pincha. Esto es una verdad como un... Sí, y además es una de las primeras cosas que nos enseñaron, o que me enseñaron a mí en su momento. El cliente miente, y es que es una... Bueno, nosotros mira, con Rodrigo hace poco, una operación de un importe muy elevado, tanto de precio de compraventa como de financiación, que le consiguió Rodrigo una financiación espectacular. Y nos dimos cuenta en la etapa final, ya para los medios de pagos, que el vendedor nos había ocultado, que le habían embargado, que le habían ejecutado un embargo. Al final, gracias a la gestión de Rodrigo y de poner a gestor y a banco tal y cual alineado, lo pudimos salvar. Pero al final, cuando pasa este tipo de cosas, el único perjudicado es el cliente. O sea, nosotros estamos para ayudar al cliente. Si el cliente no se deja ayudar, el único perjudicado es él. Hay gente que no le cuenta la verdad ni al médico, entonces no te lo van a contar a ti sobre sus finanzas, sobre sus problemas, si tiene una pella, un embargo. Pues, evidentemente el que va mintiendo a su propio médico te va a mentir a ti que no le conoces de nada. Entonces, al final se están atando la soga al cuello ya solos. Yo quería preguntar, el cliente tiene siempre la razón, que va un poco, pero bueno, ya nos hemos adelantado un poquillo. Obviamente, pues como todo, depende. Oye, hay veces que sí y hay veces que no. Y no pasa nada.
Sí que verdad, este sector es súper duro y los clientes vienen con muchísimos prejuicios. O sea, hay muchos clientes que se creen... Está muy mal visto. Sí, sí, sí. Visto el asesor inmobiliario. No, el asesor inmobiliario, o sea, en general, a cualquier persona de la calle le preguntamos por una inmobiliaria o un asesor inmobiliario y ya como que se le nota una mueca en la cara. Es verdad, pero es que es una realidad. Para hablar de este tema ya tengo un chascarrillo preparado. Estamos en la escala que estamos entre el del banco y el político. Estamos entre medias. Estamos mal vistos porque ha habido abuso, porque es un sector donde hoy te conozco, mañana hago las fotos a tu casa, le hago una visita y en cuestión de un mes estoy monetizando el ejercicio de la relación que hemos tenido. Entonces, se tiende a pensar que se gana un dinero fácil, pero no es un dinero fácil. Y es un melón que tenemos que abrir. No es un dinero que es neto que te queda para ti. O sea, tenemos un porrón de gastos, unas cotizaciones altísimas, unos IVAs, que yo en mi caso, al no ser una empresa, no me deduzco prácticamente nada y es IVA que es para el Estado, pero asocian esas cifras también joder, pues clean, 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 clean y creen que es... Vamos a abrir ese melón, vamos a abrirlo. El 99% de las personas que nos están mirando se cree que el que tiene una inmobiliaria vive en una mina de oro. Y eso es una realidad. Y el que diga que no, vive en Marte. Lo único que son trabajos intensos. ¿Eso es verdad o no? La gente cree, mira, y porque nosotros lo vemos desde la parte de intermediación hipotecaria, la gente y los clientes muchas veces hablan con nosotros frente a otra inmobiliaria, pues nosotros financiamos, somos un broker independiente, igual que trabajamos con vosotros, trabajamos con otro broker o un comprador que conocemos a través de vosotros, al final compra en Leganés o en Barrio Salamanca con otra inmobiliaria. Y vemos de todo, nosotros vemos de todo. Trabajar con vosotros es un placer, pero sí que es verdad que muchas veces echamos en falta pues, ese profesionalismo con el que vosotros trabajáis. Dicho esto, mucha gente tiene la percepción de que el que tiene una inmobiliaria abre a las 9 y a las 9:10 le está bajando un vendedor de, oye, quiero vender mi casa, ¿en cuánto lo vendo? En 300.000, venga, y te voy a pagar 20.000 euros de honorario. La gente cree eso, de verdad, y no sabe la diferencia entre facturación, el rendimiento que te queda luego, el IVA, el modelo 200 del impuesto de sociedades, las cotizaciones, o sea, todo, hay un porrón. Es un no, y que es un ticket muy poco repetitivo. Una inmobiliaria no puede cobrar 500 euros, me lo invento, porque no es viable, no es viable. Antes estabas hablando de los modelos que hay en el sector inmobiliario. Por suerte, se están limpiando, están desapareciendo esas inmobiliarias que cuando estábamos trabajando juntos hacían bastante daño. Porque no, ¿cuánto me cobras por la casa tal? No, es que hay una inmobiliaria digital Yo tengo alguna que no vamos a hacer publicidad a nadie, pero es que me cobran... Tuve un caso, es el padre de un cliente mío y no me dejó la casa porque había una inmobiliaria online que le cobraba una birria, no me daba a mí ni para cubrir el gasto del mes. Y la de Dani, ¿te acuerdas? La de Dani, la inmobiliaria era una inmobiliaria digital de le cobro 2 duros al vendedor y el follón. O sea, era una inmobiliaria que puso un activo a la venta en la que el inmueble no estaba, o sea, no tenía ni la licencia de primera ocupación. Y nosotros, broker hipotecario, o sea, que no es nuestro trabajo, le dimos ahí esa carencia que tenían ellos con los vendedores, la tuvimos que suplir. pues le podía haber supuesto un problema de incurrir en perder Y que se les preocuparon, ¿no? Es que si tienes que pedir hipoteca, perdona, si tú vas a gestionar y vas a poner a la venta un activo, tú te tienes que cerciorar, pues tú le das servicio al comprador y al vendedor, de que es apto para la venta. Y si no lo es, avisa al comprador. Es un modelo de gestión donde él está en su oficina y te recuerdo que la inmobiliaria no hacía las visitas. Le llamaba al propietario y le decía, oye, tienes una visita mañana a las 6. Abría la casa que realmente es lo fácil del sector, enseñar la casa, pero hay que tener, por si surge dudas, para ver que la documentación está en regla. Siempre, además, nos han enseñado los mismos y tenemos la costumbre de que todo lo que decimos se puede comprobar y se puede... Claro, que no vendemos humo. Si yo te digo que la casa está bien registrada y la herencia está inscrita, te lo puedo demostrar. Sí, Nunca nos van a pillar en un renuncio y creo que eso es lo que nos ha hecho proliferar. Sí, diferentes. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, que lo dices tú, y yo también lo digo alguna vez, somos bomberos. Somos bomberos, estamos todo el día apagando. Con el pesado del broker, nosotros le damos, oye, que este banco me dice que esto no, que esto sí, registro de la propiedad, que si el comprador no sé qué, el vendedor, el banco, el tasador,
La típica gestión que te cae de la nada y te viene que está todo hecho, que la pones y la vendes a la primera. De esas hay una al año. Y casualmente te llega después de que te has deshuevado trabajando en otras 6 gestiones que dices, que yo es una cosa que me aplico para la fortaleza mental, cuando llevo 5 o 6 gestiones que, joder, lo típico, esta casa la estoy cogiendo tirria, este cliente ya me está sobrepasando, el nivel de exigencia, no me está mereciendo la pena, empiezas a tener esos pensamientos negativos y cuando se me acumulan varios, siempre pienso, me va a llegar la buena. Y la buena es que una vez al año o 2 veces al año te cae la gestión que dices, con un lacito. Ya no porque el cliente sea más o menos, es porque está todo rodado, no hay problemas a nivel de documentación, ni a nivel de hipoteca, ni se te cae la tasación. O sea, digamos que es el premio que estoy esperando cuando llevo pues, 4, 5, 6 operaciones que te sobrepasan. Fernando, ¿no tienes la sensación, Jesús, también, que cuando llega esa operación más sencilla, entre comillas, que al final, oye, pues todo tiene su trabajo, detrás, comprobaciones, horas dedicadas, etcétera, etcétera, yo ahí soy un poco más soca de no te da tiempo tampoco a demostrar toda la propuesta de valor y toda la profesionalidad que al final se invierte en ese cliente. De hecho, cuando se hace una gestión muy, muy buena, muchas veces las mejores gestiones son las menos valoradas por el cliente. Eso pasa alguna vez, porque confunden la rapidez y la simplicidad de hacerlo todo bien súper rápido con que pues a lo mejor no era tan complicado, ¿no? Yo creo que depende del caso, ¿no? y de la situación. Ejemplo, se me viene a la cabeza una operación que llevé a cabo en septiembre de este año pasado. Conocí al hijo de una propietaria de una vivienda aquí en Alcorcón. Entró directamente a la oficina, las cosas como son. Yo no lo conocía absolutamente de nada. Y me comentó que tenía su madre intención de vender su casa. En resumidas cuentas, no fui la única opción inmobiliaria que ellos fueron a tocar. Tuvieron 2 comparaciones, es decir, tuvieron la experiencia de tratar conmigo y con otra oficina inmobiliaria. La otra oficina inmobiliaria, una red de franquicia grande, potente, a nivel español. A nivel de España, quiero decir. ¿Van con corbata todos iguales? Van de corbata de color, sí. Vale, de un color, vale. Pero bueno, que si hubiesen topado con otra oficina inmobiliaria, pues al igual hubiesen tenido la misma respuesta o no lo sé. Yo lo que sé es que se encontraron conmigo, me dieron la oportunidad de trasladarle la información, yo no llevo corbata y al final les acabé yo ayudando a vender el inmueble. A razón de que digo esto, a colación de lo que hablábamos anteriormente, del trabajador y del profesional, ¿no? La otra experiencia inmobiliaria, según a mí me contaron lógicamente los propietarios, esto es algo que me tengo que creer o no, pero es lo que me dijeron, tuvieron la experiencia inmobiliaria donde los compañeros de profesión le dijeron única y exclusivamente método de trabajo y en qué valor de venta necesitaban o se podía vender su casa. Como yo en ese sentido voy mucho más allá, como podéis ver yo hablo mucho, pero procuro escuchar más de lo que hablo. Espera, Rodrigo, ¿Menese habla mucho o no? Pues aunque parezca mentira, Pero tiene una cosa que es fundamental para este sector, que es la escucha activa. Sí, no, completamente. Porque también habla mucho, pero te deja... Completamente de acuerdo. Y en este sector hay mucho... sí. Suelta Yo su- muchas veces me tengo que callar, pero por no. No, pero porque te gusta explicar bien las cosas. Que muchas veces pasamos de rápido tal y cual y las cosas al final no hay. Hay que explicarlas y si hay que explicarlas 200 veces, se explica 200 veces. Al final yo escuchando y entendiendo qué situación era la que tenían los vendedores, ellos no necesitaban sacar mucho partido o mucho rédito, ¿no?, económico delante de su casa. Ellos lo que necesitaban era obtener un dinero capital potente en un periodo de tiempo muy corto. ¿Por qué? Porque ya habían lanzado un interés de compra en una vivienda completamente fuera de aquí de la Comunidad de Madrid y tenían una determinada necesidad. Esa necesidad la capté. A lo mejor en otras situaciones no, pero en esta sí, cosa que los compañeros de profesión no hicieron. Entonces, a raíz de lo que tú decías, yo creo que es tremendamente importante escuchar a los propietarios, detectar su necesidad y trabajar sobre ello. Sí que es verdad que a nivel económico-financiero, pues quizás no era una cosa muy complicada de encontrar, ¿no? Porque existía un público muy amplio para poder comprar esa casa y querer comprarla,
pero la dificultad estaba en obtener unas arras muy potentes. Cuando hablo yo de arras muy potentes, me refiero a unas arras de más de 70.000 euros, que no es algo sencillo. Entonces, en un periodo de tiempo muy corto, se encontró un comprador que en ese momento estaba dispuesto a aportar esas arras, que era precisamente la dificultad de la compraventa de esta casa, encontrar un perfil que aportase dichas arras. El objeto de las arras era para comprarlo con la otra casa. La mayoría de clientes valoran el que tu trabajo, en vez de en 3 meses, lo hagas en 3 semanas. Y luego hay un mínimo porcentaje, que son los que nos dan guerra de por vida, de que piensan que lo tienes que haber puesto más caro, que lo has vendido muy rápido. O sea, asocian la rapidez a la pérdida de valor de su inmueble. Y nada más lejos de la realidad. A lo mejor la avaricia rompe el saco y por pedir más no lo habrías vendido ni en 3 semanas ni en 3 meses. Pero bueno, para eso también estamos nosotros. A veces tenemos que subir el precio, la expectativa de venta, porque tienen a lo mejor una mentalidad más conservadora, pero sobre todo en nuestros primeros años teníamos que rebajar la expectativa de venta. Nos hemos criado en un mercado que, bueno, yo entré cuando estaba todavía bajando, dando los últimos coletazos, y Jesús entró cuando estaba empezando a despegar el mercado, pero teníamos que mentalizar a la gente que su casa no valía lo que ellos creían. Ahora es un mercado bien distinto y si no te adaptas y si no te pones a jugar en las mismas condiciones que la competencia, bueno, te empiezan a adelantar. De hecho, vivimos una etapa que decíamos, joder, no se nos queda nada, o sea, asesoramos y todos se van a la competencia porque yo creo que pecábamos un poco de ser conservadores con el precio del mercado. Que es algo de lo que pecamos nosotros. Era un poco de expectativa versus realidad, que esa es la eterna lucha. También a nosotros nos pasa muchas veces. Cuando un cliente quiere que le ayudemos a comprarse un inmueble, a ayudar con la financiación, con la tasación, a montar toda la operación de pe a pa. No, es que mi primo fulanito le han dado un 0% y le han regalado un coche. Digo yo, oye, pues dile a tu primo fulanito que me pase el contacto del director con el que trabaja, que lo vamos a fichar ya de ya. Sí, pero bueno, normalmente son faroles. Completamente. A mí me pasa La picaresca, la a Jesús le ha pasado la también. picaresca española. Estás enseñando una casa y te viene. Y generalmente a lo mejor no es el comprador final. Suelen venir acompañados de un familiar, que es el entendido, el padre, el cuñado, y que te empiezan, pues hay 1 o 2 calles más atrás que está más barato. Coño, ¿qué haces aquí viendo este? Vete a comprar el otro. Pero suelen ser faroles para apretarnos, para negociar. O cuando también muchos vendedores se escudan en que hay otro, pues vendedores que tienen expectativas muy altas de venta. No, es que hay otro en la calle de al lado que está en 700.000 y tú me dices que hay 500.000. Sí, es que está publicado en 700.000 porque está caro y no se vende. Claro, ¿cuánto tiempo lleva publicado en 700? Completamente. Cuando vendemos tenemos cash cities y vendemos muy barato, y cuando compramos compramos muy caro. Si es que Pero yo, por ejemplo, acabo de hacer la operación de venta y de compra de mi casa y me he puesto en esos zapatos. Por suerte me ha salido bien, creo que he vendido bien y creo que también he comprado bien, pero también he tenido esa incertidumbre de decir, ¿y si no saco lo que yo tengo en mente? incluso nosotros que nos dedicamos a esto, que yo igual, tú me vendiste a mi casa, yo recurrí a ti cuando quise dar ese paso, y incluso yo que me dedico a este sector, y tú también, que ya lo has hecho un par de veces, el tema de la compraventa, da un poquito de... No es lo mismo sentarte en un lado de la silla que al otro lado de la mesa. Frilo, ¿verdad? Pues mira, por suerte fue Tampoco daba la tabarra. uno de tantos clientes que al final me dice, mira, yo confío en lo que tú hagas y lo que tú, como tú lo veas, bien hecho está. No di mucho la tabarra. Que iba a comentar. Y una cosa muy importante, porque estáis comentando de pues, un cliente que pues, le asesoraste, después hablaron con otro inmobiliario tal y cual. Tema de la exclusividad, ¿vale? Para los que nos estéis viendo, la mayoría de intermediarios suelen trabajar con 2 modelos. Uno que es en exclusiva y otro es que, oye, no, pues yo me puedo trabajar para ti, pero sin ningún compromiso. Hago la pregunta, pero creo que los 3 estamos alineados y ya sabemos la respuesta. ¿Qué modelo creéis que es mejor y por qué? Habla tú, Venga, vende. Habla tú que yo te voy a dar el poste. El de la exclusiva, sin duda. O sea, hay que... De alguna manera, el cliente debe de entender que es libre de entender lo que considere, eso que haga por delante. Pero si no tienes exclusiva, no tienes compromiso por parte de la gente. En cantidad de ocasiones me he encontrado, y me seguiré encontrando, y seguro que Fernando también, el cliente que dice, no, es que creo que voy a proyectar mejor mi inmueble trabajando con 3 o 4 agencias,
porque voy a tener más panfletitos en el escaparate, ¿no? Más carteles en un escaparate. Pues efectivamente vas a tener más carteles en escaparate repartidos en Alcorcón. Pero ¿de qué te va a valer eso cuando tú vas a marcar un precio? La oficina inmobiliaria sumará muy probablemente sus honorarios. Habrá uno que trabaje con 4 pesetas de honorarios, otro con 5, otro con 8. Al final vas a estar trabajando con una. Y es con la que el cliente comprador, después de ver y comparar todos los anuncios, más económico le sea. Pero si tú tienes en consideración eso y te pones en la piel, ¿no?, del asesor inmobiliario, un asesor inmobiliario que no tiene la seguridad de que vaya a vender un inmueble, ¿Qué compromiso va a tener contigo? Le exiges un compromiso que tú al final no tienes con él. no va a tener interés, porque sabe que el asesor de al lado lo va a poder vender. Va a emplear un periodo de tiempo, que el tiempo es una inversión, las cosas como son, pero que eso cuesta dinero. Va a emplear un periodo de tiempo para ayudar a vender la casa a un propietario que quiere trabajar con varias agencias. En un mercado aquí en Alcorcón, desde luego que no se da. Este es otro melón. Vamos a acabar aquí con melonar porque no hacemos otra cosa que abrir melones. Nosotros, por ejemplo, somos de los pocos brokers que trabajamos en exclusiva. La mayoría de nuestra competencia le dice, no, tú míralo con 200 bancos, con 200 brokers, tal y cual. Al final, ¿qué compromiso le puedes dar tú a un cliente y te puede dar él a ti si no vais alineados? Y al final, tener todo abierto por 1000 sitios, lo único que hace es perjudicar al cliente, porque entre todos los intermediarios se pisan, se bloquean y el que paga el pato, el cliente. Encima, para mí también, esto es que quiero hacer este inciso, para mí la forma de trabajar en exclusiva o no es un termómetro de la calidad del servicio que se le da al cliente y del profesionalismo de la empresa que trabaja así. Porque muchas empresas que se acostumbran, por ejemplo, a trabajar de esta manera porque no creen que por su propio medio o no saben trasladar esa propuesta de valor al cliente. Y si eso no lo sabes hacer, ahí tienes un problema. Ahí tienes un problema. O tu servicio no es de calidad o dedícate a otra cosa, macho. Yo igual, con mi caso, igual voy a ilustrar a la competencia, pero yo era una cosa que a mí me preocupaba cuando emprendí, cuando me hice autónomo. Decía, ¿quién va a confiar en mí de forma exclusiva? Que yo no soy nadie. Yo no tengo un rótulo, no tengo un escaparate, no tengo una marca personal. Todo esto cuando yo empecé a trabajar por mi cuenta, me atemorizaba. Entonces, dándole vueltas al coco, dije, vale, ¿qué es lo que nos gusta? La palabra de exclusiva, vamos a cambiarle el nombre. Entonces, yo no obligo a ningún cliente a trabajar de una modalidad o de otra. Cuando yo explico mi servicio, yo doy mi tarifa y te doy una tarifa con un servicio básico donde le digo al cliente, ley del mínimo esfuerzo. Esto es lo que te vas a encontrar en una inmobiliaria con la que tú no te quieras comprometer. Entonces, tienes una tarifa que suele estar a precio de mercado de inmobiliaria y tienes una tarifa algo más económica, un poquito más baja, donde vas a adquirir un compromiso. Es verdad que tampoco pido mucho porque al final lo que yo tardo en ver el retorno a mi inversión, inversión en tiempo y en dinero en publicidad y tiempo en gestión, yo tardo en el primer mes, le tienes cogido la temperatura, entonces pido un mínimo de 2 meses, pero tampoco pido más de 4. Entonces le voy a elegir entre un servicio básico donde va a pagar o la ley del mínimo esfuerzo o un trabajo en exclusiva, pero en vez de con exclusiva lo damos un servicio premium, donde yo voy a estar involucrado, además se lo dejo por escrito, que me puede llamar durante las 24 horas, los 7 días de la semana, me puede hacer cualquier consulta, me puede llamar un domingo, o sea, es como que te conviertes en su aliado, que al final eres su aliado, eres su mano derecha para la gestión de su patrimonio. Entonces eso me diferencia mucho de lo que es la inmobiliaria tradicional, donde dicen, no, es que somos inmobiliaria y trabajamos con 6 meses de exclusiva y es lo que hay, y aquí están las tarifas y esa rectitud que te da el traje, la corbata y situarte enfrente del cliente. Yo lo que lo hice es, coño, me voy a sentar a su lado, le voy a explicar que no soy un enemigo, que no voy contra él, que su buena finalidad y su interés es el mismo que el mío, que es el llegar a buen puerto, y no tengo ninguna batalla ni ninguna pelea como las tenía cuando trabajaba en una franquicia inmobiliaria con el tema de captar a un cliente en exclusiva. También hace mucho que al cliente que nosotros asediábamos en el sector franquicia, pues asediábamos porque le teníamos que llamar permanentemente, porque sabías que lo iba a poner a la venta o lo había puesto o había trabajado con otra inmobiliaria. No es lo mismo ser tú el que llama a que te llamen. Y yo tengo un modelo de trabajo donde prácticamente la mayoría de clientes me vienen por el boca a boca, por el referido, por la recomendación de gente del entorno.
y de vez en cuando alguno me entra también pues por redes sociales, página web, que no me conocen de nada y ahí es donde te lo tienes que currar, pero digamos que la distancia, la barrera no es tan grande como lo era cuando trabajaba en una franquicia, que no es que sea ni mejor ni peor, simplemente es un servicio diferente. En la franquicia al final te lo dejan porque eres tú, no te lo dejan por el nombre de la marca, y ahora me lo dejan porque soy yo. O sea, no hay... Es una gran diferencia y digamos que me ahorro mucho dolores de cabeza, porque este señor y yo nos hemos tirado hasta altas horas de la noche convenciendo a gente de que damos su mejor opción, porque el cliente al final valora el servicio de varios profesionales, compara, se mete en foros, lee, se mete en un grupo de Facebook y empiezan a hablar de oye, ¿qué tal os parece la opinión de la inmobiliaria Pepe? Pues al final tienes que luchar contra todo eso y no siendo una franquicia es bastante más fácil. Pues la franquicia está estigmatizada. En el mercado mi percepción ha sido que antiguamente, hace una década, había muchas personas que cuando buscaban un servicio buscaban como el corporativismo, una empresa grande, de largo recorrido, y todo eso, poco a poco, se ha ido canalizando hacia la marca personal. O sea, cada vez es más la gente, el poner una cara, una persona que sea accesible, que te metas en redes sociales y le veas hablar, interaccionar con otras personas, como que te da esa sensación de que lo vas conociendo un poquillo y te genera muchísima más confianza. Nosotros, por ejemplo, le hemos dado mucha importancia y para mí es crucial. Hemos hecho un híbrido. Por un lado, somos una empresa que estamos en pleno crecimiento y esperamos tener una plantilla muy grande a finales de año, pero sin dejar de lado eso, oye, pues, la parte humana, que es lo más importante, y la parte analógica, por así decir. Porque esta es otra cosa. Nosotros, hace 10 años, a mí me dicen que tú puedes vender una casa de manera 100% digital o en parte digital o captando, aunque después tengas un local a pie de calle, pero captándolo por internet, geolocalizando en Madrid, después quedar en una oficina de Alcorcón, el sur de Madrid, el norte de Madrid, donde sea, yo digo, pero ¿cómo vas a captar por internet? Y ahora es una realidad. Yo creo que al final un poco también la virtud, por así decir, está en el término medio de saber utilizar. Yo me quedo con lo mejor del servicio analógico, del que he mamado los primeros años y que en esta franquicia, oye, pues lo recuerdo con mucho cariño, fue una gran escuela, y después con lo digital también, en FinTech y PropTech, en la que he trabajado luego. Un poquito una amalgama de las dos cosas. Sobre todo ha cambiado el tipo de cliente y digamos que ha ido avanzando junto con la tecnología. Es decir, el cliente que hace 15 años tenía 70 años, prácticamente no te usaba una aplicación ni para localizar un inmueble, ni sabía lo que era una reseña de Google, usaba el WhatsApp y poco más. Pero el cliente que ahora tiene 70 años, tú dale un mal servicio que te va a encontrar rápido, va a ponerte una reseña, sabe utilizar una aplicación de búsqueda de inmuebles. Ha evolucionado la sociedad y la tecnología. Completamente. Y todo eso nos favorece. Es mucho más fácil ahora captar o tener un buen recomendado, que funcione bien el boca a boca, porque la tecnología bien usada es un avance. Completamente de acuerdo, don Fernando. Y ya para acabar un poquillo, porque hemos hablado mucho de la parte privada a nivel sector, cliente particular, etcétera, etcétera. Actualmente, a nivel coyuntural, hay un déficit inmobiliario brutal de viviendas en España. ¿Cómo creéis o quién creéis que es el responsable y cómo se puede solucionar? Dale. No me quiero mojar. No, pues a ver, pero no. No quiero pasar ni Aquí, charco, bueno, pero sobre todo creo que hay una falta de vivienda accesible para gente que realmente lo necesita. completamente. Hay una gran parte de dinero que está congelado y no se está empleando correctamente. Por ejemplo, ¿cuántos inmuebles hay alquilados en España? Alquiler con una fianza depositada, porque sabes que si no la depositas, o en este caso estamos en Madrid, si no la depositas en lo que era antes el IBIMA, en la Comunidad de Madrid, te multan, te sancionan. De hecho, mira, esto es un tip, inquilinos, cuando deis una fianza, exigir al casero que la ingrese correctamente, porque también tiene beneficios fiscales cuando hacéis la declaración de la renta. Pero volviendo al hilo de lo que estábamos hablando, todo ese dinero de las fianzas de todas las comunidades autónomas que tienen inmuebles alquilados, no se está destinando para lo que se tiene que destinar, y es para causas sociales, viviendas sociales, gente que no puede pagar porque está viviendo, por ejemplo, con la ayuda de los 450 euros para mayores de 54 años o 55, no sé exactamente el margen que tiene.
hay un montón de inmuebles de la Sareb, inmuebles de bancos, que igual que se han rescatado a los bancos, se pueden rescatar esas viviendas para quien realmente lo necesita. Para darle otro tipo de uso. Sí. Claro, a mí que hagas un parque de vivienda público en una localización y hagas un sorteo donde se apuntan 30.000 personas para 200 viviendas, no es la solución. Y se está señalando a... Es más mediático, un poco más Sí, para hacer más ruido, para el voto, exacto, para Mm. comprar el voto, a lo mejor se está señalando al lugar equivocado. La Completamente. culpa de que el mercado está así influye, pero no es el único culpable, no es el alquiler turístico, no es el coliving, no es la vivienda compartida. Al final, esas son soluciones que se llevan viendo muchos años en grandes capitales del mundo, donde si tú quieres vivir en una gran ciudad, ante la falta de vivienda, pues no te queda otra que compartir o que alquilar por estancias cortas Pues nada, si no vas a estar mucho tiempo. Entonces, bueno, digamos que Madrid se ha sumado a esa tendencia de las grandes capitales del mundo, pero no se puede señalar a ese culpable cuando realmente no se está poniendo la solución, que es que tiene que haber, como se hizo en su día, no quiero hablar tampoco de ni posicionarme políticamente porque no me posiciono con ningún partido, pero también faltaba vivienda cuando la gente vino de los pueblos a trabajar a Madrid y se hicieron El éxodo rural. elección y se asignaron viviendas de Se protección. hacían millones, era una barbaridad. Muchísimas. Ahora son pisos que han acabado las protecciones y se están vendiendo los pisos. Pues claro, han ido pasando generaciones, ha habido herencias y son pisos que se están vendiendo ya libres al nivel de mercado. Y son pisos, y te hablo un caso familiar mío, donde mi suegro recuerda a su padre dar de llano a las paredes porque te los daban con el ladrillo, o sea, no te lo daban ni vestido, pero por lo menos tenían donde dormir, gente que venía de pueblos a trabajar aquí, al sector servicios, a la industria, gente que se necesitaba mano de obra, y ahora también se necesita mano de obra para muchos sectores, y es un país donde hemos batido el récord de habitantes recientemente, es decir, ahora mismo en España hay más gente que nunca, y si no hay vivienda, al final la gente se tiene que apañar y se tiene que buscar la vida, pero no se está generando esa construcción para vivienda social para la gente que realmente lo necesita. Has dicho algo y, o sea, hay más gente que nunca y nunca ha estado tan desincentivada la construcción y la promoción de viviendas, y esto es súper preocupante. Se está construyendo, pero la inmensa mayoría Pero es muy es insuficiente. vivienda carísima, es Eso es insuficiente. de semilujo, donde hay muchísima gente que también se lo puede permitir porque es un país que hay mucha gente y hay gente con mucho dinero y gente con muy pocos recursos. Entonces, lo que se necesita realmente es hacer una buena criba y que los políticos aúnen fuerzas y que digan, bueno, pues nos vamos a comprometer a hacer un número de viviendas públicas, me da igual si es un alquiler o en una renta baja de por vida o si es un tipo de vivienda de protección oficial, aunque luego la protección oficial ya vemos lo que hace la gente con ello, que es saltarse o intentar saltarse las normas para especular ellos con su vivienda protegida. Pero, por ejemplo, estamos muy cerca de una zona donde se han hecho, hace unos años, un montón de viviendas donde la gente pagaba 400 euros de hipoteca, que era algo asumible para cualquier familia. Completamente. ¿Y qué está pasando ahora con esas viviendas? Que se están descalificando, se han devuelto las ayudas, o sea, pasado el plazo de protección y se están vendiendo a precios de lujo. Hombre, aquí el ensanche sur ha sido una barbaridad. Luego se sorteaba los pisos de Engiasa, a lo mejor se entregaban, le daban un valor de 104.000 euros y ahora se están vendiendo en 250.000 euros. Exacto. Una Y barbaridad. su vivienda protegida para la gente joven de Alcorcón que se pueda emancipar, que se pueda desarrollar y que se pueda ir de casa de sus padres, en vez de con 40, con 25 años y van a pagar 400 euros al mes, lo que no puedes permitir es que al cabo de los años, Completamente. la gente que se compró un piso con 25 años, ahora los está vendiendo por el doble. Completamente. Eso es una especulación. Si compras una vivienda libre, pues una vivienda libre, pero blinda esas viviendas para que solamente estén destinadas a gente que no puede pagar más. Es que no es su destino, no es su uso. O sea, el filtro que te aplica un banco para conceder una hipoteca o una aseguradora en un alquiler es que no te gastes más del 35 o el 40% como máximo de tu salario en pagar vivienda. Pues deja esas viviendas a quien realmente lo necesita. Un chaval que con 25 años ganaba 1.000 euros y que ahora está ganando 2.200, pues a lo mejor tiene que dejar esa vivienda para que la ocupe alguien, ocupe con C, no con K, que la ocupe alguien que realmente lo necesita. Pero bueno, al final es algo que se hizo una solución a corto plazo, pero en el medio o en el largo plazo, porque ¿cuántos años han pasado desde que se construyeron esas viviendas? 20 años. de Engiasa,
Como mucho, sí. Yo creo que me 10, ¿no? El Sánchez Sur es un barrio creado en 15. Yo creo que menos, sí, yo creo 15 años más. No ha llegado a los 20 años. En el recorrido de una vida normal, 15 años es poco. Dar una solución, ¿vale? Has salido del paso, has hecho un parque de viviendas públicas, muy bien, pero que a los 15 años la gente pueda especular con ellas. Y hablamos del ensanche de Alcorcón, que es lo que más cerca tenemos. Sí. Pero pasa en todos los ensanches y en todos los pagos. Completamente. El de Carabanchel está intocable, vete al ensanche de Vallecas, está más intocable todavía. Y al final son viviendas que se compraron baratas y le dieron la finalidad que necesitaban durante un tiempo, pero a día de hoy se está especulando con ellas. Completamente. Al final todo esto nos lleva, y yo no me voy a pisar el charco, yo voy a meterme, hay una falta de iniciativa pública brutal. Entre 1995 y 2010, si no me falla la memoria, se iniciaba, no se terminaba, porque una cosa es iniciar una construcción y otra cosa que termine la obra, anualmente más o menos en torno a 75.000 viviendas al año, 72.000, 75.000, más o menos al año. Ahora estamos 13.000. Hemos bajado a 13.000 desde el 2021, creo. Y somos más. Y la situación, lo que pasa es que ahora te pintan que si el co-living, que si los alquileres con acción a compra que hacen empresas, que es una auténtica estafa, que al final lo que hace es que pagues un alquiler mucho más alto, de ese alquiler solo te descuenta una pequeña parte, cuando con el alquiler con acción a compra te quitas el 100% o el 70% o en el peor de los casos el 50%. Al final se están buscando como alternativas que no son ninguna solución y que solo perjudica al cliente. Al final, si no hay iniciativa pública, encima, porque si no hay iniciativa pública, pero tampoco promueves que haya iniciativa privada, eres como el perro del hortelano, ni construyes ni dejas construir. Y al final es eso, no se promueve, cada vez también la mano de obra cada vez es más mayor, porque la gente no quiere trabajar en la construcción. Las materias primas se han disparado, el precio se ha disparado en los últimos años, una auténtica barbaridad. Después hay alquiler turístico, que sí que veo mucho en algunos programas de la tele, que se politiza mucho y se demoniza a tu tío Paco de 50 años que se ha matado a trabajar porque va a tener una pensión, si la tiene, que es autónomo, que no la va a tener seguramente, o va a ser nimia, una casita en Móstoles por 130.000 euros para complementar con su poca pensión que perciba, si la percibe, para poder vivir dignamente el día de mañana. Y parece que el problema es ese, cuando alquiler turístico, por ejemplo, solo se destina el 9-10% como mucho del total de la vivienda que hay en España, pero se utiliza a nivel mediático como, los grandes tenedores, no, grandes cucharones que somos el resto. Eso es completamente falso. Dato mata relato, esto es así. El que se quiera cerciorar que Internet, oye, hay muchísima información y lo puede comprobar. Y al final es que es eso. Hay una burocracia brutal. Tú cuando al final también la empresa privada, que lo que busca es la eficiencia y la rentabilidad, porque una empresa tiene que comer y tiene que facturar, porque si no cierra. Y tiene que ser el mejor, por eso compite contra otras. Al final le pone trabas que son muy largas, en la que tiene que depositar una cantidad de dinero brutal, en la que hay una incertidumbre jurídica en España que cada vez va a más, y le complicas todo el proceso. Al final, ¿quién se va a meter en eso? Por Dios. Y encima con la regulación, que cada vez están regulando más el mercado inmobiliario para, en teoría, hacerlo más accesible, y lo que están haciendo es todo lo contrario. Al final, tenemos un problema que, y no es otro que los que toman las decisiones no están preparados. No están preparados. Y es muy triste, y no he pisado el charco, me he metido de lleno, pero es la realidad. O sea, yo llevo desde el 2014, empecé vendiendo hipoteca con una carpetita en Alcorcón para arriba y para abajo. Después he trabajado en empresas de todo tipo, a todos los niveles, tengo una visión brutal. Vivimos en la realidad de la gente. Nosotros no estamos aquí en Almagro, en Barrio Salamanca, Chamberí, que son zonas fenomenal. Estamos también muy al lado de, oye, pues las personas currelas, clase media, tal y cual, y vemos la realidad, y llevamos década y media viéndola. Y es muy triste, y hasta que no se ponga foco en eso y se trabaje de verdad, que yo creo que a corto plazo no tiene mucho sentido, la cosa pinta regular. Y es por ello, nosotros egoístamente nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ayudar a mucha gente a conseguir hasta el 100% de financiación. Y somos una alternativa real muy importante para que mucha gente pueda dar ese paso. Pero lo que sí que deseamos todos, yo creo que aquí puedo hablar por los tres, es que, por favor, si nos ve Pedro Sánchez, si nos estás viendo, y los gobiernos autonómicos de turno también, el PP me da igual, yo no me caso con ningún partido. Yo lo que quiero es que a todos nos vaya bien y que nos den facilidades. Por favor, tomad medidas, porque es que esto no puede ser.
Pero es un problema sobre todo de que no tienen la conciencia, los que entran en el Congreso de los Diputados, no tienen a nadie cercano que esté en una situación, por ejemplo, un perfil medio que nos hemos encontrado infinidad de veces en Alcorcón, o te lo encuentras en ciudades, en barrios obreros, ¿vale? Mujer de 47 años que se divorció, vivían del sueldo del marido y se ha tenido que poner a fregar escaleras. No tiene una vivienda accesible y fregando escaleras con todo el cariño, con todo el respeto del mundo. Un gremio en el que te están pagando a 10 euros la hora, ni te puedes permitir un alquiler de 900 euros, ni una letra de una hipoteca de 700. Entonces, al final no hay acceso a que gente que realmente no tiene suficientes recursos pueda vivir dignamente. Para ese tipo de gente creo que hace falta la vivienda pública. Bueno, al final esperemos que todo esto se solucione, que seguro que sí, toda esta problemática del acceso a la vivienda, porque es cuestión de tiempo, llegará un punto en el que se tomarán medidas y esto seguro de que se podrá solucionar. Y nada, no me queda otra que agradecer a Fernando y a Jesús su tiempo y el habernos acompañado durante esta hora tan maravillosa. Señores, muchísimas gracias. Placer. Y nada, y a vosotros, muchas gracias por ver este vídeo. Podéis compartir, comentar con cualquier amigo que le pueda interesar. Y nada, nos vemos en la próxima muy pronto.